Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar a revisar la primera parte de la unidad 8, What do you do? Ok, el contexto de esta pregunta, What do you do? Si la reviso de una manera literal o hago una traducción literal, va a significar ¿qué haces? Pero su uso implica ¿a qué te dedicas? La pregunta realmente quiere hacer este cuestionamiento. ¿A qué te dedicas? Ajá. También puede implicar otro contexto, pero para esta unidad, what do you do va a significar a qué te dedicas. Por lo tanto, vamos a revisar trabajos, jobs. Ok, en el primer ejercicio vas a revisar las imágenes y vas a asignarle el trabajo que representa. Voy a decir la pronunciación de cada uno. Accountant, bellhop, cashier, doctor, electrician, front desk clerk, nurse, office manager, painter, plumber, police officer, receptionist, salesperson, security guard, taxi driver, vendor. ¿Ok? Esos son los trabajos que vas a asignar a las imágenes que están aquí abajo. En el punto número 2, the workplace, el lugar de trabajo, lo que tenemos que realizar es, tenemos aquí abajo un cuadro con 4 lugares de trabajo. In a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Entonces tú vas a pensar en trabajos que se lleven a cabo en estos lugares. Por ejemplo, en un hospital, pues encontramos un doctor o nurse, enfermero o enfermera. Después de que hayamos completado este cuadrito, vamos a hacer oraciones conforme a las personas que están ahí y las actividades que realizan. Por ejemplo, aquí nos están dando el ejemplo de a police officer, que esto podría, bueno, a lo mejor podríamos encontrarlos en un hospital o en una oficina. Sería raro, pero vamos a asumirlo por el ejemplo, ¿no? Entonces, y le vamos a asignar una actividad de las de aquí abajo. Tenemos wears a uniform, stands all day, sits all day, handles money, talks to people, works at night, works hard, makes a lot of money. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la actividad wears a uniform, usa uniforme. ¿Quiénes de estos utilizan uniforme? Aquí el ejemplo es a police officer wears a uniform. Un oficial de policía usa un uniforme. También podría utilizar nurse, ¿no? A nurse wears a uniform. Y no necesariamente todos con la de usar el uniforme. Hacer oraciones por cada trabajo con cada actividad, ¿no? ¿Vale? Recuerda que aquí está en tercera persona, por lo tanto es un he o un she. Por eso los verbos llevan S. Vemos que aquí wears, stands y todos ya llevan la S porque vamos a hacer oraciones sobre he o she. ¿Vale? Ok, vamos a realizar un ejemplo para que quede más claro. Aquí tengo en la categoría in an office. Entonces, de acuerdo a los trabajos que ya vimos previamente en la actividad anterior, puedo poner aquí manager. Ok, que sería como un gerente, a manager. Entonces, aquí voy a escoger una actividad de aquí abajo. Wears a uniform, usa un uniforme, está de pie todo el día o está sentado todo el día, habla con gente, trabaja de noche, trabaja duro, hace mucho dinero. Vamos a suponer que es esta, ¿no? Entonces, mi oración completa quedaría de la siguiente forma. A manager makes, como un manager puede ser o un hombre o una mujer, entonces es un he o un she, por eso el verbo lleva S. A manager makes a lot of money. Y así quedaría mi oración. Vas a hacer una oración por cada actividad, digo, por cada trabajo y por cada actividad. Por un manager, por un doctor, por una nurse, aquí ya pusieron el de police officer, pero cualquier otro trabajo de los que hayamos visto previamente y que estén en esta clasificación.
Ok, en el punto número 4, Grammar Focus, el presente simple, pero con preguntas de WH, question words, what, where, when, pero solamente nos vamos a enfocar en la estructura en 3 casos. Esta misma estructura, where do you work? Esta pregunta va a ser nuestra base para poder generar la misma pregunta, pero con distinto sujeto. Y en presente simple, si cambiamos el sujeto, tengo que poner atención para saber qué auxiliar le corresponde. Por ejemplo, la primera pregunta es, where do you work? ¿Dónde trabajas? Y la respuesta es muy concreta, ¿no? Where do you work? O sea, ¿dónde trabajas? In a hospital. No estoy formulando toda la respuesta de I work in a hospital. No es necesario. Solamente respondo directamente a la question word. ¿Dónde trabajas? In a hospital. Bueno, ahora, lo de la estructura. Where do you work? Es dirigiéndose, utilizando el pronombre you y dirigiéndose a una persona directa, ¿no? Pero la misma estructura la puedo reutilizar con los demás sujetos. Vemos que es la misma estructura en este caso, pero estoy refiriéndome a un he, por lo tanto utilizo el auxiliar does. Where does he work? Si fuera para una she, sería igual. Where does she work? Igual en el último caso, where do they work? ¿Dónde trabajan? De eso se trata, que yo tengo una pregunta base y puedo seguir esa base, esa estructura, y cambiarle ciertas palabras clave, en este caso los pronombres y el auxiliar que le corresponda, pero todo lo demás lo dejo igual. Entonces puede ser, where do they work? Where do you work? Where do we work? ¿Dónde trabajamos nosotros? En este caso de where does he work, puede ser también where does she work. Es la misma base, la misma pregunta, tiene el mismo significado como base, pero puedo cambiar ciertas palabras clave para que genere una nueva pregunta. Lo mismo pasa en el caso de abajo. Ya vimos la pregunta de dónde trabaja. Ahora, what do you do? Que ya vimos al inicio de este video, que significa a qué te dedicas. Y la respuesta se podría formular de esta forma. Con verbo to be, ya no estoy siguiendo tanto la regla del presente simple, porque cuando alguien te pregunta ¿a qué te dedicas? Pues soy tal, soy doctor, soy profesor, soy secretaria, qué sé yo. What do you do? I'm a doctor. Si fuera para un él, what does he do? Para una ella, what does she do? What do they do? ¿Qué hacen ellos? ¿A qué se dedican ellos? What do we do? What do you do? Es la misma estructura, pero cambio ciertas palabras clave, en este caso pronombre y auxiliar, para hacer una variación de la pregunta. Ahora, la última pregunta significa ¿qué tanto te gusta algo? How do you like it? I really like it. O sea, ¿qué tanto te gusta eso? Me gusta bastante. How does he like it? It's okay. Ni bien ni mal. How do they like it? ¿Qué tanto les gusta a ellos? They hate it. Lo odian. No siempre va a ser. Como en estas preguntas son question words, las preguntas pueden ser abiertas. Siempre y cuando tengan congruencia, cualquier respuesta puede ser. Ok, después de analizar este cuadrito, lo que tengo que hacer es completar las conversaciones de aquí abajo. Vemos aquí el primer ejemplo, número 1, what does your sister do? ¿A qué se dedica tu hermana? Y la respuesta dice, my sister, she's a nurse. Y por la estructura y la respuesta, tengo que buscar la opción adecuada aquí arribita. Por ejemplo, dice, it's difficult, but she loves it. O sea, es difícil, pero le encanta. Por lo tanto, yo imagino que es esta estructura de aquí. How does he like it? ¿Qué tanto le gusta? Entonces, esa sería mi respuesta. How does she like it? Y ya quedaría completa. It's difficult, but she loves it. Y así con las demás conversaciones. Ok, en esta parte tenemos aquí 3 personajes, David, Laura, Brian y Jessica. Lo que vamos a hacer es responder las preguntas de arriba, estructurarlas de tal forma de que nos estemos refiriendo a ellos, a los personajes de aquí de las imágenes, y responder. Vemos aquí la primera pregunta que ya está realizada. Where does David work? Voy a asumir que este es David. ¿Dónde trabaja David? Y aquí la respuesta sería, he works in an office.
Ajá. Luego, tendría que formular las siguientes preguntas. Por ejemplo, how does he like it? ¿Qué tanto le gusta? Ajá. Y ya dependiendo de su expresión, sería, yo digo que he hates it. Es una suposición, ¿no? How does he like it? He hates it. Ujú. Y así las demás preguntas, ¿no? Que la otra era, where does David work? How does he like it? Y la otra pregunta, que sea, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Por ejemplo, aquí yo puedo asumir que pues es un manager, ¿no? Me imagino. O puedes inventarlo otro trabajo, no importa. Igual con el caso de Laura y en el caso de Brian y Jessica. Ok, aquí en el punto número 6, Snapshot, what do you do? What's your job like? Ya tenemos otra pregunta, ¿cómo es tu trabajo? Y aquí ya voy a empezar a utilizar adjetivos. Lo que vas a hacer únicamente es responder a estas preguntas. Who likes his job? De estos, ¿a quién le gusta su trabajo? ¿A quién no? ¿Por qué? ¿Cómo describirías sus trabajos con un adjetivo? Ajá, o sea, ¿cómo lo describen ellos? Y ¿tú qué otro adjetivo se te ocurriría o podrías investigarlo, ¿no? Vemos el caso de esta chica, I'm a server in a coffee shop. It's easy but boring. Ahí ya está describiendo su trabajo. Es fácil pero aburrido. Y está diciendo si le gusta o no. I don't like my job much. No le gusta su trabajo. Entonces ahí tienes la información para responder a estas preguntas de aquí abajo. Ya en el workbook de la primera parte de la unidad 8, what do you do? ¿A qué te dedicas? Tenemos primero esta sopita de letras. Hay que encontrar los trabajos que nos dan, bueno, que están representados en la imagen. En el ejercicio número 2 tenemos que escribir oraciones sobre cada persona utilizando las frases, las actividades que nos dan en este cuadrito. ¿Ok? Vemos aquí un ejemplo, ¿no? Esto también se hace en el Student's Book. Ya lo hicimos previamente. Vemos aquí que esta chica, ella es una enfermera, she's a nurse, she helps people and she works in a hospital. Ajá. Vemos que estamos diciendo su trabajo con verbo to be, she is a y la profesión. Y después las acciones, las actividades son en presente simple. Y como estamos hablando de un he o una she, las actividades llevan S. She helps, she works. Igual todas las que pondrías acá, bueno, que utilizarías acá, te llevarían S para he o she, a menos que fuera plural, hay un they, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer en esta actividad. En el ejercicio número 3, lo que tengo que realizar es formular la pregunta que ya vimos previamente en el Student's Book, dependiendo de la imagen. Vemos aquí que está este chico que está trabajando, dice, where does your brother work? Se está refiriendo a su hermano, ¿no? So, my brother, he works in a department store. What does he do? He works in a shoe department. He's a salesperson. De acuerdo a la respuesta, voy a formular la pregunta adecuada. La imagen es nuestra guía. En el punto número 4, complete the conversations, ya tenemos un buen conocimiento hasta ahorita a este punto del presente simple y podemos completar las conversaciones. Aquí hay que seguir las reglas y seguir la lógica. Do you have a job? Yes, I. Me imagino que es la respuesta short answer, ¿no? Yes, I do. Aquí la respuesta es sobre un trabajo. Entonces vamos a ir resolviendo estos dos casos para que queden como ejemplo. El primero está muy sencillo. Yes, I do. Luego la pregunta dice what you y luego dice server, que sería como mesera. Aquí está el ejemplo, ¿no? Está la imagen. Entonces, como es un you, el auxiliar es do y la pregunta que vimos de ¿a qué te dedicas? What do you do? ¿A qué te dedicas? Y quiero decir que yo soy un mesero o mesera en este caso, entonces sería I am a server. Esa misma lógica la vamos a utilizar para toda la conversación. Y hasta aquí dejamos este videíto de la primera parte de la unidad 8. Seguimos repasando el presente simple, pero si hay dudas sobre este tema, lo vamos a resolver en clase. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video y nos vemos en el siguiente. Saludos.